Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Luis Vivanco a propósito del hinduismo. Es una religión originaria de la India, pero que ha tenido expansión por casi todo el mundo. Y veníamos conversando a propósito de los dioses. Hay muchos dioses en el hinduismo. Sí. Y una cuestión curiosa es, bueno, cómo el hindú se relaciona con esos dioses y hasta qué punto se toma literalmente las descripciones que hay. Porque una cosa en Occidente es que hay cierta separación de lo sagrado, y eso en la etimología de sagrado significa en buena medida eso, separar. Uh-huh. Y en las religiones occidentales, monoteístas, no hay tanta expectativa de encontrarse con un ser sobrenatural en la calle. ¿Cómo lo ven los hindúes? Bueno, en el caso, vamos a poner el caso de Occidente, tenemos una sola religión donde el Dios ha encarnado y ha venido a la tierra y ha estado con la gente, comiendo con ellos, hablando con ellos y que lo han tocado y lo han visto, que es Jesús, ¿no? Pero el judaísmo y el islam, por ejemplo, nunca plantearían una cosa así. El Dios es absolutamente trascendente, no es inmanente. Pero en el caso del hinduismo no es una vez o dos que ha venido el Dios o los dioses, algún Dios por acá, otro por allá, a la tierra, sino que han venido docenas de veces. Solo Vishnu tiene 10 avatares en la tierra que fueron muy importantes. Algunos fueron guerreros, como el guerrero Parasurama, que impuso el orden y castigó a la nobleza corrompida. Algunos fueron el enano Balarama, que era muy sabio, y otros, o sea, el Dios se encarnó y venía a la tierra cada vez que había una necesidad. ¿Un Dios puede encarnar en varios avatares a la vez? No, que yo sepa, no. Aunque hay las Ushas, que son las diosas de la mañana, que ejemplificaban para los arios los luceros del amanecer, ¿no? Pero que eran como la presencia del Dios. Hay que tener en cuenta que la naturaleza allí no es vista como algo sobre lo cual el hombre se impone y lo domina, sino que es parte del hombre. Entonces en la naturaleza también está ese principio divino. Puede estar en una piedra como puede estar en mí. No es que yo en mí soy la criatura de Dios y la piedra no. La piedra también es una criatura de Dios y podría estar allí el principio divino, ¿no? La piedra, el animal, la planta, etc. Y de hecho se suscitaron sistemas como el jainismo y el budismo, que aunque son ateos, vamos a decir, o metodológicamente ateos, plantean que todo ser que existe tiene un alma, una reverencia. Es decir, no plantean dioses, pero sí plantean la existencia de un alma, de un espíritu que es trascendente. En el caso de las encarnaciones, entonces hubo muchos dioses en la historia de la India. Ellos han recogido tradicionalmente varias encarnaciones de estos dioses. Entonces sí, podrían un hindú devoto creer que puede encontrarse con el Dios cara a cara, ¿no? Esa es su esperanza. Claro, pero en ese caso uno se encontraría con un ser humano común y corriente que, de acuerdo, puede convenir que es un avatar. Pero mi pregunta es, ¿se esperaría, por ejemplo, encontrarse con alguien con cabeza de elefante o con muchos brazos o con piel azul? ¿Eso lo ve como algo cotidiano, algo ordinario el hindú? Yo sociológicamente no conozco tanto a la India así como para pensar lo que podrían creer mucha gente, pero no me extrañaría eso, no me extrañaría nada. Y por lo siguiente, voy a citar aquí el caso de algunos niños que han nacido en la India con deformidades, es decir, niños que nacen, por ejemplo, con un cráneo muy grande y muy deforme, o con 3 pies, o con varias manos, 2 manos grandes, no principales, y 2 manos que no son funcionales. En Occidente, cuando nace un caso así, decimos que es algo monstruoso y los padres lo ocultan y es una desgracia. Pero en la India ha pasado así en algunas aldeas y la gente acude a ver ese niño y le rinden culto porque lo consideran que puede ser un niño divino o encarnación de un dios, o es como un ser especial, pero en el sentido de muy elevado, porque los dioses, de hecho, algunos tienen varios brazos y tienen varios pies, o tienen alas, o tienen una cabeza muy grande, como el dios Ganesh, que es una cabeza de elefante. Entonces lo ven con esa analogía, ¿no? Así como el dios tiene cualidades y que lo hacen sobrehumano en cuanto a que tiene más brazos, este niño también no es un monstruo, sino un niño que puede tener cualidades divinas. Entonces, yo diría que si un niño va a nacer así, casi es preferible que nazca en la India que nazca en Occidente, ¿no? Sí. Eso sí. Desde el 11 de septiembre de 2001, los sociólogos y quienes estudian la religión han tenido mucha preocupación respecto a cuál es la relación entre las distintas religiones con la violencia. No solamente por el caso del Islam, que fue el que perpetró esos atentados, pero también se ha descubierto que en el cristianismo y en el judaísmo hay espacio para promover la violencia. ¿Cómo es la relación del hinduismo
con la violencia? Bien, me parece a mí, es muy buena la pregunta y es una de las relaciones más paradójicas que yo he visto. El hinduismo es una de las religiones que más exalta la paz y es una de las religiones que más sanciona la guerra. O sea, bueno, si hay una dentro del sistema de castas, la segunda casta es la casta de los guerreros. Sí, obviamente sí. cumplen una función muy importante, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ver esto también con una mentalidad historiológica, es decir, no ignorando lo que ha sido la historia. La guerra ha sido algo normal, es decir, la norma ha sido lo corriente en la historia de las civilizaciones. Lo sigue siendo hasta en cierto punto. No en nosotros que somos países un poco secundarios, pero los países primarios están involucrados en guerra. Lo están en este momento los principales países del mundo, ¿no? La guerra es una ocupación de todo tipo, sociológica, económica, política, etcétera. Principalmente política. Bueno, en la India tenemos, como decía antes, esas corrientes muy pacifistas, pero también corrientes muy guerreristas. Voy a hablar del caso, por ejemplo, de Gandhi. Gandhi fue un hombre que liberó a la India con un esfuerzo no violento, que no estaba exento de violencia. Porque la misma no violencia de la cual hablaba a veces era una violencia económica, ¿no? A través de los boicots, a través de las huelgas y los paros. Y el sistema de castas yo considero que es violento, porque es decir, al negarle la posibilidad a un individuo de superar su condición social o de dedicarse a otras labores que no son las asignadas a la casta, ya es un sistema bastante opresivo. Es opresivo, pero puede ser opresivo si uno está en contra de eso. Claro, es como lo que dice uno. La guerra es algo normal, pero al padre que pierde un hijo en la guerra no lo va a ver tan bueno, ¿no entiendes? No lo va a aceptar tan fácilmente. Claro. En el caso de las castas también. Pero yo no lo vería tan violento si el sistema te dice puedes encontrar justicia en tu propia situación en el mundo. Es decir, tú no estás hecho para... Lo que te dice el sistema es que no estás hecho para vivir fuera de tu ambiente, ¿no? Y lo que más terrible de eso es que causaría la poca movilidad social y entonces la poca posibilidad de la persona de reinventarse a sí misma, que es lo que a muchos hindúes les pasa cuando salen a Occidente, a Estados Unidos. Se pueden reinventar como personas que se pueden casar con personas distintas, por ejemplo, que es lo que más les pega, pues vamos a decir, a los primeros hindúes que se casaban con británicas o los británicos con hindúes, era romper las leyes de casta y los descastan, los expulsan, los excomulgan, vamos a decir un término más cercano a nosotros, y eso le pasó inclusive a Gandhi por irse a la India, ¿no? Ya por viajar a Occidente era una causa para ser descastado, pero como esas prohibiciones ya no les daban mucho caso, y a Gandhi igual se fue y no fue descastado. Cuando volvió le hicieron unas ceremonias muy rituales. ¿De qué casta era él? La casta Banya, dentro de los Vaishya. La casta Banya eran agricultores, ¿no? Almaceneros. Eran comerciantes, almaceneros. Pero en realidad Gandhi descendía de una familia de generaciones de ministros de Estado. Su papá había sido primer ministro de un pequeño estado y su abuelo también. De modo que no eran gente, vamos a decir, humilde, pues eran gente que estaba acostumbrada a una vida bien acomodada, ¿no? Y tenía una casa muy antigua en Porbandar, en la ciudad donde nació. Ahora, en el caso de Gandhi, por ejemplo, él toda su vida habló de eso, de la no violencia, ¿no? De lograr los objetivos con no violencia. Pero a Gandhi, quien lo asesinó, fue el jefe de la banda que lo asesinó, del asesino que lo mandó matar. Se llamaba, no lo voy a recordar aquí, este hombre, pero fue un hombre que sabía muy bien sobre la teología y la doctrina hindú, y tuvo unas interesantes discusiones en carta mientras estuvo preso, antes de que lo colgaran, con el hijo de Gandhi, porque el hijo de Gandhi le decía que estaba contradiciendo su religión hindú al haber mandado matar a un hombre que era pacifista. Y este hombre le contestó diciéndole que estaba cumpliendo todo según lo que decía el Gita, el Bhagavad Gita. ¿Y qué dice el Gita? Es muy interesante recapitular eso, ¿no? En el Gita comienza con una batalla. Está en una batalla y entonces va un guerrero, Arjuna, que va a luchar contra sus parientes, hermanos, maestros, primos, etcétera. Y cuando está ante la batalla dice, no quiero pelear, vamos a hacer la paz, yo no quiero, me da dolor, lloro de ver a maestros y mis parientes, mis padres allí en el otro campo de batalla. Y viene Krishna y le dice, tú eres simplemente un instrumento del destino, tú tienes que realizar tu labor como guerrero, tu labor de casta, tienes que ir y destruir eso. Tú no estás matando a nadie, esas almas siguen su camino. No hay mucho espacio para el pacifismo ahí. Sí, exacto. No, y además que la India no ha estado exenta de violencia religiosa, porque ha habido enfrentamientos entre musulmanes e hindúes
desde hace unos 5 siglos, y la región de Cachemira, Sí, en buena sí, medida sí. el conflicto que hay ahí, pues a pesar de que es probablemente político, alguna inspiración religiosa debe tener. Estamos muy agradecidos al profesor Luis Vivanco por su visita a En Buena Onda. Cuando quiera regresar, profesor Vivanco, ya sabe que Muchas esta es su gracias. casa. Hoy nos estuvo acompañando en la edición y montaje Jasby Díaz. En el control técnico estuvo el señor Jairo González. La productora de En Buena Onda es la profesora, nuestra querida amiga Norelba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández, y quien tuvo el placer de conversar hoy con el invitado, el profesor Luis Vivanco, quien les habla, el profesor Gabriel Andrade. Y nos despedimos con un tema de Carlos Vives, Carito.